¿Qué tal? Buenas tardes. La Consejería de Sanidad recuerda que no hay que acudir a los centros de salud en caso de COVID-19. Si se presentan síntomas como fiebre, tos y dolor de garganta, hay que seguir llamando al teléfono 900 112 061. Los profesionales sanitarios que atienden la llamada indicarán a cada persona los pasos a seguir. El 112 se sigue reservando a los casos de emergencia. A esta hora se reúne como cada jueves el Consejo de Gobierno. Nos vamos hasta la sede de Presidencia. Marta Rodríguez, ¿ha terminado esa reunión? Pues no, de momento continúa celebrándose, pero sabemos que entre las decisiones que está previsto adoptar se encuentra una inversión de más de 6 millones de euros para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Dr. Negrín y también para la adquisición de un mayor número de tabletas para distribuir entre los y las estudiantes que tienen dificultades para acceder a las nuevas tecnologías y que, como saben, tienen que recibir la educación estos días en casa. Como siempre, se está haciendo también un seguimiento de las últimas cifras de la COVID-19. En Canarias hay 2.235 casos registrados de coronavirus hasta este momento. Tan solo se registra un nuevo fallecido en las últimas 24 horas y ya vemos que son 144. Ya aumenta el número de personas que reciben el alta hasta llegar a las 1.258. En cuanto a la evolución diaria por comunidades autónomas, vemos que Madrid sigue estando a la cabeza con más de 63.800 casos, le sigue Cataluña con más de 51.000. En tercer lugar, Castilla y León, más de 17.600. A continuación, Castilla-La Mancha, País Vasco y Andalucía. En séptimo lugar, la Comunidad Valenciana con más de 10.500 casos. En cuanto a la incidencia acumulada en los últimos 14 días, vemos que las comunidades autónomas con mayor número de casos por cada 100.000 habitantes continúan siendo Castilla y León, La Rioja, Navarra y Cataluña. Mientras que, por otro lado, entre las que menos incidencia hay, está nuestra comunidad autónoma, junto con otras como pueden ser las Islas Baleares y Murcia. Si miramos a la evolución diaria del COVID en el mundo, ya hay 3.766.394 casos y más de 264.000 personas han perdido la vida por culpa de este virus. El país que mayor número de casos registra es Estados Unidos, superando el millón, concretamente 1.228.609 casos y más de 73.000 fallecidos. China mantiene el número de fallecidos en 4.637, apenas se mueve. Mientras que en Europa, en Alemania, hay más de 7.000 fallecidos y en Francia se dispara la cifra hasta superar los 25.800. En España, 221.444 casos, más de 26.000 fallecidos. En Italia, el número de fallecidos supera los 29.600. En Reino Unido, sigue siendo el país con mayor número de fallecidos, aumentan hasta llegar a los 30.150. Bueno, pues con el parón de la actividad debido al coronavirus hemos visto imágenes de la naturaleza que nos ha sorprendido, desde cabras paseando por las calles hasta ballenas muy cerca de la costa de las islas. Se han reducido las emisiones en fábricas de nuestros vehículos. ¿Este confinamiento está influyendo en el cambio climático? Vamos a preguntárselo a la bióloga Natacha Aguilar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé hasta qué punto este parón de un mes y medio puede influir en el cambio climático. Conocimiento que tenemos de la capacidad de controlar ese cambio climático. Es decir, siempre se ha hablado de que las medidas que hay que tomar para reducir el efecto del cambio climático, para ralentizarlo, son imposibles, son demasiado costosas. Ahora vemos que realmente, si los gobiernos lo quieren, por un efecto de crisis como es una pandemia, se pueden tomar medidas que en solamente un mes han reducido drásticamente las emisiones atmosféricas y tanto los vertidos en tierra también como a la mar. De modo que sí es posible hacerlo y lo que necesitamos es hacerlo de forma rutinaria, no como una respuesta caótica a una crisis muy negativa como es el virus, sino de forma ordenada para prevenir nuevos virus, porque ya se sabe que realmente el calentamiento global
tiene una influencia sobre nuestra vulnerabilidad a los virus y el riesgo de pandemias. Sí, profesora, lo que quería insistir en que es una excepción. La actividad económica se va a retomar. Entonces, ¿de qué manera podemos, hemos visto que da resultados, pero continuarlo? ¿Usted cree que va a ser posible continuar tomando medidas que realmente se ve que son efectivas? No es que deba ser posible, es que es necesario. La Organización Mundial de la Salud ya ha predicho que esta pandemia no es la primera, o sea, no es la última, más bien es la primera. Y esto se debe a que el animal humano ha alterado el ecosistema, está muy densificado y como cualquier otro animal, cuando se alcanzan altas densidades y se tiene una guarida sucia, vamos a llamarlo así, hay más probabilidad de infecciones. La alteración de los ecosistemas que estamos realizando con nuestro sistema económico y consumista actual, lo que está ocurriendo es que está aumentando el riesgo de zoonosis, de transmisiones de enfermedades desde los animales hasta el ser humano. Entonces, si queremos que estas zoonosis no sigan en el tiempo, no nos llegue otra pandemia como el coronavirus, tenemos que contribuir activamente a paliar los efectos del cambio climático y a recuperar el equilibrio de los ecosistemas. Es así de claro, es imprescindible. Si no limpiamos la casa, nos volveremos a infectar. ¿Y en qué se relaciona salvar ballenas con prevenir pandemia? Precisamente en esto, en que el mayor controlador del cambio climático es el océano, porque el plancton es el productor de cada segunda respiración que tomamos, es el productor del 50% del oxígeno que se genera en la Tierra y también es el consumidor de alrededor de un 30 a un 40% del CO2 que producimos los seres humanos, que es el gas del efecto invernadero. El plancton es el alimento de las ballenas, pero también las ballenas fertilizan la mar y hacen que se produzca más plancton, igual que nosotros fertilizamos la tierra para comer más zanahorias. Entonces esto lo hacen porque movilizan nutrientes desde aguas profundas hasta aguas someras y desde latitudes altas ricas en nutrientes hasta nuestras aguas más tropicales menos ricas en nutrientes. Entonces las ballenas han sido propuestas por el Fondo Monetario Internacional como un bien internacional por su papel regulador en los ecosistemas marinos. Aquí en Canarias tenemos problemas de conservación de las ballenas que deberíamos solucionar, como las colisiones, los plásticos que están volando, estamos dejando llevar esos guantes a la mar. Necesitamos, desde luego, paliar estos problemas para que las ballenas sigan ejerciendo esta labor de fertilización de nuestras aguas que apoya a la pesca. Y la pesca es el recurso más importante que tenemos ahora mismo como producción primaria en el mar, igual que la agricultura en la tierra. Pues Natasha Aguilar, profesora de Biología Marina de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias como siempre por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. La pandemia llegó en el peor momento para el turismo del Hierro. En los últimos años se habían batido todos los récords en cuanto a llegada de visitantes a la isla y para este 2020 las previsiones eran francamente positivas. Ahora, Eduardo Pulido, la incertidumbre reina en el sector. Mucho se ha hablado de las ayudas al sector primario, pero poco o nada de las dedicadas al sector turístico. Hay centenares de empresas en el Hierro que se dedican al alojamiento, al alquiler de coches, a la restauración o al ocio, que viven directamente de los visitantes y que desde luego no tienen la capacidad de reinventarse. Ya les podemos confirmar que el Cabildo Insular se ha puesto en contacto con las principales asociaciones empresariales guerreñas para transmitirles que va a ser sensible ante su situación y durante toda esta crisis. Una ayuda directa a todas las empresas, así como una línea de aval. En cuanto al futuro turístico de la isla, pues quiero ser optimista, creo que tarde o temprano recuperaremos esa posición que ocupábamos hace unos meses y es verdad que va a ser un trabajo duro en el que todos, tanto administración como las empresas, tendremos que poner todo de nuestra parte. A los aplausos de las 7 de la tarde se suman otras acciones para agradecer al personal sanitario su labor. Hoy les contamos una de ellas. Las viviendas vacacionales Alainas Home en Valle Gran Rey, en La Gomera, han organizado un sorteo para los trabajadores del Servicio Canario de la Salud. Y la publicación en Instagram superó los 3.000 comentarios y los ganadores han sido 2 enfermeros del Hospital Dr. Negrín.
Todos conocemos un médico, un enfermero, un celador o alguien del personal de limpieza. Un sorteo para todos los trabajadores del Servicio Canario de Salud. La idea surge después de ver en las noticias algunos actos en contra de nuestros sanitarios y ahí tomamos la decisión de que teníamos que poner nuestro granito de arena para proteger y para agradecer sobre todo a ese colectivo del que ahora mismo dependemos todos. Y qué mejor manera que, bueno, regalarles descanso a ellos que están en primera línea de la lucha contra esta pandemia. La iniciativa ha tenido una acogida increíble. Son más de 3.000 los sanitarios que han sido mencionados en nuestro Instagram. No se silenciarán los aplausos de cada tarde a las 7, pero estamos seguros que continuarán las buenas acciones que, como esta, utilizan los medios de los que disponen para dar las gracias. Surgió a raíz del desabastecimiento en las farmacias. Hablamos de un grupo de voluntarios que decidieron crear un grupo de Facebook. Se llama Mascarillas Solidarias Canarias y ya son muchísimas personas las que cada día siguen confeccionando mascarillas con sus manos. En su mayoría son Lidia Rodríguez, costureras. Sí, en su mayoría son costureras que se han agrupado para elaborar mascarillas. Las hacen en casa y cada vez con mayor cualificación. Algunos de estos elementos de protección tienen incluso hasta 3 capas de tela. Se trata de un grupo surgido en Facebook, en esta red social, que tiene casi 1000 personas asociadas y que cuenta con representantes prácticamente de todas las Islas Canarias. Dicen que para ellas ayudar con sus manos a tejer estas mascarillas es toda una gratificación. El grupo surgió en Facebook. La respuesta no tardó en llegar. Hemos recibido una avalancha preciosa de solidaridad por parte de un montón de costureras solidarias y también de empresas y particulares que nos han donado un material que ha sido muy beneficioso para la confección de las mismas. Unas 1000 personas de toda Canarias han juntado esfuerzos para seguir elaborando mascarillas. Tanto los modelos ergonómicos como los modelos tipo acordeón tienen 2 elementos en común, que es el tipo de material que utilizamos, que es el algodón o, en su defecto, algodón con poliéster, y la confección. La fabricamos con tela 100% algodón, doble tela, con bolsillo para filtro. En un principio trabajábamos con las telas que teníamos por casa, luego la gente, a cambio de las mascarillas, nos empezó a donar sábanas. Las reparten no solo entre el personal sanitario, sino entre la población en general. Las mascarillas son repartidas al centro sanitario, centro de mayores, personas de riesgo y sus familiares y a todos aquellos colectivos que han tenido que seguir trabajando en este confinamiento por el COVID-19. Quise ayudar desde el principio y busqué dónde podía colaborar. Desde que surgió la crisis sanitaria, su labor se ha convertido en una de las más reconocidas por ser un gesto solidario y, sobre todo, anónimo. Tras el parón del mundo del deporte por el coronavirus, poco a poco los entrenamientos se retoman de una manera distinta. Eso sí, quedan muchas incógnitas sobre cómo se va a volver a la nueva normalidad cumpliendo las medidas de seguridad de higiene tanto en el deporte profesional como en el base. Manuel López es director general de Deportes del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, este parón en el deporte hace que en este momento muchas competiciones estén en el aire, ¿no? Sí, bueno, hay muchas competiciones que están en el aire, hay decisiones que ya se están tomando por parte de las diferentes federaciones de culminar esas competiciones y otras buscando los espacios, buscando las fechas para poder terminarlas y que sean los más justas posibles. Sí, en cuanto a las ligas profesionales, ya vemos, por ejemplo, en la Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife, se han inspeccionado las instalaciones, pasan los test, poco a poco van retomando esa normalidad, empezarán los entrenamientos, pero ¿qué pasa quizás con las competiciones de los deportes en base? ¿Qué ocurre con ellos? Bueno, en la mayoría de los deportes base están prácticamente culminadas lo que son las situaciones de competición. Ahora tendremos que empezar a retomar lo que es la actividad, yo creo en muchas de ellas cara al año que viene, pero hay muchas competiciones que se hacían en verano y sobre todo en esta fecha, que las federaciones están empezando a ver en principios qué decisiones se toman desde esta fase de desescalada y qué acciones se pueden ir tomando según las fases en las que estemos, siempre con las medidas de seguridad y con las recomendaciones de sanidad en las cuales estamos. No olvidemos que todavía estamos en ese proceso de estado de alarma y que esto es un proceso el proceso de desescalada es un proceso
que nos irá llevando poco a poco a esa normalidad, pero que dependemos de todos y apelamos a que todos tengamos esa paciencia que hemos tenido hasta ahora y que poco a poco iremos ganando esa normalidad. Y en cuanto a la lucha canaria, ya la Federación ha dicho que ha suspendido la competición, ¿no? ¿Cómo más a afectar a esta disciplina? Bueno, esta mañana precisamente estuve hablando con el presidente, hemos quedado para esta próxima semana, tener una reunión con todas las federaciones insulares y bueno, hay una complejidad porque es un deporte en el que hay contacto continuo, habrá que tomar medidas muy estrictas y bueno, haremos un estudio con respecto a lo que es la competición y veremos qué solución le vamos a dar entre todos en este camino. Pero es de las competiciones que tienen una problemática que habrá que estudiar con detenimiento, porque sí es verdad que es un deporte de mucho contacto, de mucho sudor, en el cual las medidas que se tenían hasta ahora era de compartir muchísimas cosas que ahora por la propia pandemia habrá que cambiar las costumbres y bueno, tendremos que hacer esa pedagogía también con respecto a todo su entorno, ¿no? Otra pregunta, nos sale un nuevo competidor, Menorca, junto a Gran Canaria, Tenerife y Andorra, que puja por celebrar esa final de la Liga ACB. ¿Tenemos opciones aquí en Canarias de ser nosotros lo que lo hagamos, si es posible, después del 31 de mayo? Bueno, ojalá, pero en estos casos es una decisión que va a tomar la Federación Española junto con la Asociación de Clubes. Y bueno, ellos están estudiando muchísimas alternativas. Yo creo que ya no solo son estas alternativas que usted ha dado, sino que hay algunas más sobre la mesa. Y bueno, vamos a intentar que dentro de las posibilidades que tengamos, siempre con todas las medidas de seguridad y con todo lo que conlleva un espectáculo como esto, seguir, porque yo creo que puede ser un escaparate cara al futuro, pero cuando se den las condiciones y en las condiciones que mejor tengamos para poderlo hacer. Pero en este momento la federación está más, según me traslada el propio presidente, en acabar los calendarios, en acabar la reestructuración, cómo va a ser, cómo esa competición que se está terminando de reestructurar con los dos grupos y están más en eso que en la toma de decisiones de dónde va a ser y cómo va a ser. Hay muchos clubes que en estos momentos están en el aire debido pues, a que los patrocinan empresas cuya estabilidad es realmente ahora mismo pues, bastante preocupante. También pues, muchas federaciones reciben subvenciones por parte del Gobierno de Canarias. ¿Lo que corresponde al Gobierno de Canarias se va a mantener? Sí, bueno, en estos momentos estamos prácticamente, una de las cuestiones que hemos puesto como prioridad es poner en funcionamiento todo el mecanismo para que le llegue lo antes posible tanto a las federaciones, a los deportistas como a los clubes, esas subvenciones que bueno, desahogarán un poco este final de temporada, pero aún la preocupación que tenemos todos va a ser sobre todo el comienzo de la próxima, en la cual todos tengan posibilidades de volver a estar y veremos y tomaremos decisiones junto con todas las federaciones. Estamos haciendo un trabajo de la afectación real del coronavirus con respecto al deporte y a partir de ahí empezaremos a tomar medidas. Yo creo que no solo desde el Gobierno de Canarias, junto, porque ayer estuve reunido también con los consejeros de todos los cabildos y a partir de ahí vamos a intentar que entre todos pongamos medios para que nadie quede atrás y que los colectivos, los clubes y las federaciones puedan comenzar sobre todo el año que viene con los máximos representativos, con los máximos niños haciendo deporte, porque yo creo que es fundamental que el crío tenga esa posibilidad de actividad. Sí, pero ¿cómo será, no? ¿Cómo será esos entrenamientos en un futuro e incluso las competiciones a puertas cerradas, sin público? ¿Cuál es el escenario que usted se imagina? Bueno, dependiendo de cómo vayamos llegando, todavía a septiembre, octubre, yo creo que tendremos que ir acostumbrándonos a una actividad diferente en el inicio y después iremos tomando la normalidad. En principio, lo principal es que se vaya tomando esta actividad de volver a la normalidad dentro de lo que nos permite sanidad
la actividad física y después, según se vaya abriendo esa normalidad, pues iremos tomando decisiones con respecto a lo que van a ser las competiciones. En este momento se piensa poco en las competiciones, sobre todo en esa competición de base, sino lo importante en este momento es retomar y volver otra vez a la actividad física. Bueno, pues vamos a ver cómo retomamos esa actividad en el mundo del deporte. Muchísimas gracias, Manuel López, director general de Deportes del Gobierno de Canarias, por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Continuamos contándoles que es probable que durante el confinamiento los hábitos de sueño hayan sufrido algunos cambios. Atendemos algunas pautas que nos ofrecen desde el Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. El permanente estado de vigilancia y la dificultad de poder controlar esta situación son algunos de los motivos que llevan a las personas a sufrir insomnio. Incluso la tensión a la que estamos sometidos durante el día provoca mayor número de pesadillas. Por eso una de las pautas podría ser de compartirlo con la persona que está a nuestro alrededor, porque eso puede ayudar a procesar la situación y a revelar que estamos pasando todo por lo mismo. Podemos decir que mantener distracciones, procurar cansancio físico y evitar lo que son los dispositivos electrónicos son una pauta que puede ayudar a evitar ese tipo de problemática. Y por otro lado, en cambio, la persona que duerme más de lo habitual, procurar mantener relaciones con el exterior. Estar mucho más activo, posibilidad con la que desde el pasado 4 de mayo contamos con el inicio de las fases de desescalada. Apoyar los negocios locales de las islas es ahora más importante que nunca. Hace 7 años Norma y Paulo abrían su primera pastelería Dinardi en la capital Gran Canaria. Hoy en día cuentan con un total de 3 cafeterías y trabajan para superar de la mejor manera posible esta situación. La COVID-19 obligaba a Pastelerías Dinardi a cerrar sus 3 locales. Este lunes volvían a abrir sus puertas completamente preparados para enfrentarse a este nuevo reto. Hemos ido adaptando nuestros locales de tal manera de en esta nueva apertura tenerlos ya preparados para brindar la máxima seguridad sanitaria. Desde mamparas de plástico que separan las diferentes mesas del comedor hasta un nuevo servicio de reparto. Hemos ampliado este servicio a la familia para poder entregar a domicilio todos nuestros productos. Y siempre apostando por los suyos. Creemos que es conveniente rescatar a nuestro propio personal que están en un ERTE en este momento y hacerlo directamente nosotros a este servicio. Mientras que regresamos poco a poco a la normalidad, esta familia seguirá haciendo todo lo posible para que podamos seguir disfrutando de sus increíbles desayunos, aunque tengamos que hacerlo desde casa. Cuando parece que la situación empieza a normalizarse, el miedo al contagio sigue siendo una realidad. Así lo refleja un reciente estudio realizado en varias comunidades autónomas, entre ellas Canarias. Se ha preguntado a más de 16.000 personas y el 70% siente temor a ese posible contagio. Solo el 25% ve ese riesgo como alto. Tenemos miedo al contagio, es un hecho constatado y que también refleja este estudio realizado por investigadores de la Universidad Europea. En Canarias participaron un total de 6.000 personas. El 70% de la población siente temor al virus y lo percibe como algo cercano en su entorno próximo. Tenía miedo a la hora de salir de casa y sobre todo el elevado riesgo de percepción de contagio llegaba a un 20%, duplicándose incluso por encima del 50% en aquellas personas que tenían profesiones esenciales, policías, bomberos, transportistas, cajeros, servicios de limpieza, profesionales sanitarios. Pero este estudio va más allá. También se ha preguntado a 16.000 ciudadanos su opinión sobre las medidas puestas en marcha por el Gobierno. El 90% las ve de forma positiva, el 53% las ve insuficientes y solo el 4% cree que han sido excesivas. Es importante también que la población manifestaba el seguimiento correcto de las medidas indicadas por el Gobierno en hasta un 93%, es la cifra más alta de las 3 comunidades.
En Canarias, el 35% de la población vive con una persona dependiente, siendo este colectivo el más atemorizado. El 73% de las personas encuestadas lleva mascarilla cuando sale de casa, frente al 16% que declara no utilizar ningún tipo de accesorio de protección. El estudio también desvela que al principio del confinamiento se salía un mínimo de 2 o más veces al supermercado. A medida que hemos ido acostumbrándonos a esta situación, nuestras salidas se han reducido a la mitad. Estos días de confinamiento en el que pasamos tantas horas en casa, el consumo de televisión se ha disparado, sobre todo el de los informativos, ya que queremos conocer la última hora del coronavirus. Enrique Carrasco es profesor de Comunicación Publicitaria en la Universidad Europea de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Parece ser que ahora, tenemos más tiempo conectada a esa televisión para estar informados en este tiempo de incertidumbre, donde cada día hay nuevas noticias sobre el COVID-19. Sí, cada día que pasa pues nos vemos un poco en la situación de tener que ponernos al día de lo que se está diciendo en cada momento, teniendo en cuenta que se producen muchas ruedas de prensa, cada medio digamos que lo enfoca de una manera un poco también con cierta perspectiva. Y quizás un buen consejo sería el conectarnos cada noche para ver lo último que se ha dicho, de todo un resumen, ¿no? Y las parrillas de las distintas televisiones han tenido que ir adaptándose a la nueva situación. Sí, las parrillas de las televisiones han tenido que adaptarse muy bien a la nueva situación, teniendo en cuenta que muchos de los programas que se estaban emitiendo han tenido que adaptarse, por ejemplo, al no tener público, ¿no? Es decir, a grabar, incluso grabar y luego poner esa emisión, pues haciendo la simulación de que el público está cuando realmente no está, ¿no? Quizás la primera digamos, llamada de alerta, ¿no? o llamada de atención que tuvimos fue cuando en Operación Triunfo pues ya los cantantes que salían en la gala pues no tocaban las manos de las personas que estaban allí, ¿no? Eso fue un poco la primera señal que recibimos, ¿no? Pero ahora está claro que todas las parrillas han tenido que adaptarse hasta el punto incluso de programas avisando de que se han tenido que posponer. Sí, incluso estamos viendo imágenes de nosotros mismos teletrabajando. El sistema ha cambiado absolutamente. Sí, el sistema ha cambiado absolutamente dependiendo del sector en el que nos movemos. Por ejemplo, el sector que me ocupa, el sector educativo, evidentemente pues hemos seguido con las clases haciendo la adaptación lo más fiel posible y lo más continuada posible con respecto a lo que estábamos dando de asignaturas y materias. Y bueno, el resto de los sectores pues han tenido que adaptarse según las circunstancias, ¿no? No solo la televisión, también pues todas las plataformas online se han adaptado y también el consumo ha aumentado. Sí, el consumo online ha tenido un repunte muy fuerte en los últimos tiempos, sobre todo en los 2 últimos meses. Incluso hay algunos estudios que dicen que ha aumentado casi un 60%, sobre todo el consumo de noticias a través de Internet, ya sea a través de los distintos dispositivos, tabletas, móviles, televisión, smartphone, etcétera, ¿no? Y centrándonos un poco en la publicidad, que es su área, ¿cómo ha sido la comunicación durante este confinamiento por parte de las marcas? Con ese mensaje siempre hemos visto de quédate en casa, pero han logrado seguir produciendo nuevos anuncios. Sí, es un tema que hemos comentado, ¿no? Incluso con los alumnos tuve alguna actividad relacionada, ¿no? con un poco cuál había sido ese cambio de enfoque, estando en casa, pues qué es lo que estaban comunicando las marcas. Evidentemente los mensajes han cambiado, todo ha girado en torno a ese hashtag famoso de quédate en casa y sus variantes. Quizás las primeras compañías que salieron un poco al estrado fueron la banca y algunas compañías de telefonía móvil, por ejemplo, teniendo en cuenta que la gente iba a consumir mucho móvil, ¿no? Para estar en contacto con sus familiares, pero sobre todo lo que es importante es tener en cuenta que cuando acabe todo este parón, digamos entre comillas, el confinamiento, las marcas van a tener que radicalmente que cambiar de mensaje. Es decir, ya no van a aparecer un hashtag tipo quédate en casa, sino vamos a continuar con nuestra unión, por ejemplo, en temas de bebidas, de comida, etcétera, pero claro, evidentemente asumiendo unas distancias y una seguridad, ¿no? Bueno, hay empresas que a lo mejor ahora no pueden hacer frente y no pueden invertir en publicidad. ¿Deben hacer un sacrificio y seguir invirtiendo o no?
Sí, rotundamente sí. Hay estudios que afirman que, por ejemplo, la consultora WARC en Estados Unidos ha afirmado que efectivamente se ha hecho una comparativa con la crisis económica que hubo en 2008-2009, que se demostró claramente que las empresas que se habían mantenido, aunque fuera con presupuestos más pequeños, con un mantenimiento de su publicidad, al final salían mejor paradas, teniendo en cuenta que ganaban un poco de cuota de mercado con respecto a aquellas que habían hecho un parón en su publicidad. Quiere decir que incluso lo hemos visto, ¿no? en esas marcas que siguen anunciándose y que los vemos en los bloques publicitarios de televisión, vemos que efectivamente hacen una publicidad de mantenimiento, ¿no? De decir, bueno, estamos ahí, les recordamos que estamos ahí, y un mensaje un poco, aunque haya cambiado en cuanto digamos, a hacer una cosa más casera, más doméstica, al final van a los mismos públicos, ¿no? O sea, los públicos objetivos de esas marcas están ahí, Colacao, Fonbella, el otro día sacaron ese anuncio tan simpático de haciendo gimnasia con las botellas de agua, etcétera, ¿no? Bueno, pues Enrique Carrasco es profesor de Comunicación Publicitaria de la Universidad Europea de Canarias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Correos y Cruz Roja en La Gomera están ayudando a los menores más necesitados de la isla. Están repartiendo tablets y materiales didácticos a decenas de gomeros para que todos puedan completar sus tareas para este curso. La Dirección Insular de Educación del Gobierno de Canarias ha pedido ayuda para repartir material didáctico a los más pequeños de la isla de La Gomera. Hemos hecho 150 entregas entre tabletas digitales y material escolar a 130 alumnos en todos los municipios de la isla. Han intervenido 8 voluntarios, empleados y empleadas de correos de las unidades de reparto en La Gomera. Y otras instituciones como Cruz Roja han querido sumarse también y aportar su granito de arena. En coordinación con los servicios sociales de los municipios, han comprado y repartido tablets con acceso a Internet a los menores con menos recursos de la isla. Debido a la situación actual, las familias necesitan contar con recursos tecnológicos para que sus hijos puedan continuar con el curso escolar. Es por ello que Cruz Roja está haciendo entrega de tablets con acceso a Internet a aquellas familias que más lo necesitan. Todos los niños aprenderán y disfrutarán de la enseñanza. Con acciones solidarias como esta en La Gomera, todos los niños con las mismas oportunidades. La evolución del dinero está ligada a la evolución de la humanidad. Con el desarrollo de la tecnología digital llegaron hace una década las monedas virtuales. Para los escépticos se trata de una moda pasajera, pero para otros significa el descenso del uso de efectivo. Y ahora, con la situación económica actual, muchos se plantean incluso los cimientos del dinero tal y como lo conocemos. Ya empieza a darle la compensación económica en Bitcoin Ball. Tania Rodríguez es una gran canaria cuyo trabajo consiste en enseñar a otras personas a diversificar su capital y cómo comprar criptomonedas o moneda virtual, un trabajo que realiza desde casa y que la conecta con personas de todo el mundo. Estoy en Dallas, Texas, Estados Unidos. ¿Y tú, Emilio? Estoy en Argentina, en Buenos Aires, de Venezuela. El mundo de las criptomonedas suma tantos adeptos como detractores. Ella asegura que por las falsas creencias de que ese dinero no tiene valor, no se puede tocar o que para conseguirlo se necesita conocimientos especiales en ese campo. Simplemente son tabús que al desconocernos nos están alejando de un producto financiero muy bueno. Un producto financiero muy fácil del que nosotros no tenemos que desarrollar nada porque precisamente hay unas máquinas especializadas para buscarlos en la red y darnos una compensación económica a nuestras wallets. Una vez en nuestras carteras, ese dinero se puede cambiar a la divisa que queramos. De hecho, Tania asegura que cada vez son más los inversores que están diversificando su capital e invirtiendo en moneda virtual. El Ayuntamiento de La Laguna ha impulsado una iniciativa de bienestar animal ante la situación de emergencia social por la COVID-19. En el albergue comarcal de Vallecolino se han habilitado 21 espacios nuevos para todas aquellas mascotas de personas vulnerables que no puedan atenderlas. Será un acogimiento temporal porque los animales podrán ser recogidos una vez que sus propietarios estén en plenas condiciones y siempre antes de que finalice el estado de alarma fijado. Si el dueño de la mascota es positivo en COVID, se establecerá un protocolo especial de traslado del animal. Personas que, por ejemplo, tuviesen que sufrir una hospitalización y por vivir solas no pudiesen atender a su mascota, o personas mayores de 65 años en una situación compleja, o personas también que de alguna forma pudiesen demostrar que como una consecuencia sobrevenida de esta crisis no pudiesen atender.
Este año el final del carnaval tuvo un sabor agridulce. El estado de alarma impidió la realización de varias celebraciones en las islas. Una situación que, además de afectar en lo emocional, ha provocado importantes consecuencias económicas. Maspalomas fue una de las grandes citas carnavaleras que se vio cancelada para Drag Festo tras superar la preselección y va a ser su primer año en la Gala Drag. Estuvimos haciendo todo este proyecto durante muchos meses y que al final no se realice también la Gala de Maspalomas, pues fue un chasco. Otra de las citas más importantes será en Los Cristianos. Allí las autoridades se adelantaron al coronavirus. Decidimos suspender el Carnaval Internacional de los Cristianos 2 días antes realmente de que saltara la alarma sanitaria. En todas estas celebraciones, uno de los colectivos más afectados ha sido el de los diseñadores de reinas. Al cancelarse en mi caso son 3 eventos que tenía confirmados, pues ha supuesto la pérdida prácticamente de los ingresos de todo un año. En gran parte su trabajo depende del desembolso de los patrocinadores, una acción que tras la crisis del coronavirus permanece en duda. Habrán algunos que desgraciadamente no van a poder hacer frente a eso porque no sabemos cómo se puede producir. No obstante, antes habrá que resolver una incógnita: ¿cuál es el futuro que le depara al Carnaval 2021? Este fin de semana arranca de forma virtual la 15ª edición de Animayo Gran Canaria, un festival que ubica a Canarias en el mapa de la tecnología más puntera de la industria de la animación, los efectos visuales y los videojuegos. Animayo Gran Canaria vuelve un año más, esta vez reconvertido en el primer festival de animación del mundo realizado en formato 100% virtual. Debido a la crisis del COVID-19, hemos tenido que reinventarnos y hemos creado un evento completamente virtual. 100% virtual. 57 invitados internacionales de reconocidos estudios como Pixar, Walt Disney Company o Ghibli Studio compartirán sus experiencias y conocimientos en clases magistrales y debates. Esto era un pack que teníamos preparado que tenía un valor de 150 euros, pero en esta ocasión, pues debido a la crisis, lo vamos a dejar completamente gratuito. La industria de la animación es una salida profesional que muchos jóvenes ven como un sueño lejano. Para demostrar que vivir de su pasión es posible, Animayo premiará al talento canario con becas de formación. El Animayo va a conceder 500.000 euros en becas para todos los talentos de Canarias puedan estudiar en las mejores universidades nacionales e internacionales. Animayo nos propone en su versión más tecnológica y solidaria un viaje de la mano de la creatividad al mundo de la animación donde todo es posible. La Unión Europea preselecciona un proyecto en La Palma que fusiona moda, tecnología y reciclaje. Compitiendo con más de 180 empresas a nivel europeo, Sodepal y Jesús Gutiérrez buscan que su idea de fibra textil extraída de plásticos sea la más revolucionaria. El programa Isla Bonita Moda ha desarrollado junto al diseñador palmero Jesús Gutiérrez un proyecto que fusiona moda, tecnología y sostenibilidad, el cual ha quedado finalista entre 180 empresas de toda Europa. Aunarlo y llevarlo a ese nivel de La Palma, colocar a la vanguardia de todos esos ítems. Cuando haces una colección se te plantea siempre tejidos ecológicos, algodón ecológico, los hilos, tener esa parte de sostenibilidad en tus colecciones, que es también uno de los pilares que está promoviendo Isla Bonita Moda y la moda sostenible. Entonces siempre intentas integrar algo y tener guiños a la sostenibilidad y cada vez más. El proyecto, que actualmente compite con otras 50 propuestas, premia el desarrollo de productos innovadores, dotando con hasta 70.000 euros de subvención a las 25 ideas más revolucionarias. Se utilizarían para desarrollar el proyecto de año y medio que dura el desarrollo, con un parque tecnológico, la fabricación de prototipos y después esa producción realizarla en esta isla y dejar todo, dinamizar la economía y mover todo ese capital y trabajo en la isla. El trabajo, que pasará en los próximos meses por un proceso de selección final, tendrá una duración estimada de 18 meses para la materialización del prototipo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con toda la información. Les esperamos.